Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias al doctor Camilo, al doctor Andrés Sarmiento, a toda la fundación, todo el departamento de ginecología, obstetricia y reproducción por invitarme nuevamente a la casa. Estoy muy honrado y muy feliz de compartir con ustedes esta charla. Hoy vamos a hablar de pérdida gestacional recurrente en todo el simposio y yo voy a hablar un poco del enfoque diagnóstico y terapéutico y así daré paso a las charlas de los demás expositores que ya van a ir entrando en los temas particulares. No tengo ningún conflicto de interés y los objetivos y la agenda que propongo para esta charla es que primero logremos determinar la importancia del problema, definirlo y su epidemiología. Segundo, establecer el enfoque diagnóstico inicial y su estudio. Tercero, que presentemos algunas controversias en la prevención y el manejo, que sobre esto habrá casi todas las charlas del simposio. Y por último, que logremos tener herramientas para hacer, digamos, un adecuado pronóstico y consejería a nuestros pacientes. Entonces empecemos diciendo que la pérdida gestacional recurrente se define como una enfermedad, que esto es importante, distinta de la infertilidad también para darle un espacio como una enfermedad en sí misma, definida por la pérdida espontánea de 2 o más embarazos que sean clínicamente diagnosticados. Esta definición está dada tanto por la ESRE como por la ACRM, la Asociación Americana de Medicina Reproductiva y la Europea, y esto, digamos, hasta ciertas semanas, principalmente dados por un límite que es de viabilidad legal. Entonces, por eso es que en las último comunicado de la Sociedad Americana es hasta las 20 semanas y en la europea hasta las 24, pero esto, por supuesto, es arbitrario y seguramente pueda modificarse con el tiempo. Teniendo esto en cuenta, entonces, la pérdida gestacional recurrente sería diferente al aborto recurrente en cuanto a su definición, aunque esto es intercambiable y en la literatura lo encontramos ambos, pero es importante que la pérdida gestacional recurrente sería la pérdida del embarazo repetida y el aborto recurrente sería de embarazos confirmados clínicamente. Estas definiciones entonces nos dejan por fuera lo que son embarazos ectópicos y molares y habría la pregunta que se hace mucho tiempo si los embarazos bioquímicos o si, por ejemplo, las pérdidas no consecutivas harían parte de la definición y vamos a ir tratando de responder esto. Lo primero que quiero que veamos es el famoso iceberg de la pérdida del embarazo. Esta es una publicación de Nicholas Macklin en 2002, que a su vez la cita de un artículo más clásico, donde nos podemos dar cuenta que como humanos no tenemos el mejor rendimiento en términos de reproducción. Y desde la concepción, únicamente el 30% aproximadamente de esas concepciones terminan en un nacido vivo. Es decir, que con la definición que acabamos de hablar, cerca del 10% de esos abortos que se pierden de forma clínica, es decir, desde esta parte de la mitad de la pirámide hacia arriba, serían esos abortos que tenemos en cuenta para la pérdida gestacional recurrente. Pero vamos a hablar algo al respecto. Esta es una publicación que hace el grupo de Astrid Colte, uno de los grupos más inquietos y que más publican en pérdida gestacional recurrente. Ellos se preguntan si son importantes las pérdidas de los embarazos que no sean visualizadas o esas pérdidas preclínicas para el pronóstico en pacientes con pérdida gestacional recurrente. O sea, justo están preguntando si por debajo de esa pirámide hay algún interés y estas pacientes pudieran beneficiarse de un estudio. Entonces, ellos hacen una publicación en 500 mujeres donde evalúan cuál es el pronóstico, cómo les va en un embarazo durante el momento del estudio, dado un antecedente en un embarazo previo. Si se fijan aquí en las pacientes que en este embarazo, o mejor, que cuál es la probabilidad de un nacido vivo en este embarazo dado un antecedente previo de aborto. Y para este caso veamos que el riesgo relativo es de 0,87, es decir, que habría al menos 13% de probabilidad de un nuevo aborto en un siguiente embarazo. Y en el caso de las que son de las pérdidas que no fueron visualizadas, es decir, de esas pérdidas preclínicas, el RR es bastante similar. Es decir, que a partir de estos hallazgos, este grupo se empezó a plantear si es que de pronto esta pirámide sería un poco diferente y si es que estamos solo teniendo en cuenta ese 10%, estamos de pronto subestimando la importancia de la pérdida gestacional y si es que de pronto entre estas pérdidas preclínicas, lo que llamamos pérdidas tempranas o incluso de pronto en los fallos de implantación, cuando vemos a las pacientes durante las técnicas de reproducción asistida, pudiera haber algo de importancia. Y esto va a ser clave seguramente para el estudio a futuro, pero es importante que lo tengamos en cuenta. El pronóstico en pacientes que tengan pérdidas no clínicas pudiera ser similar al de pacientes que tengan pérdidas clínicas. Lo siguiente que habría que preguntarse es cuántos abortos son pérdida gestacional recurrente. Esta pregunta está más o menos del todo contestada y hoy se entiende que desde que tenemos 2 o más abortos vamos a iniciar el estudio. Sin embargo, esto
Ya les voy a mostrar por qué. Se lo preguntó el año pasado el grupo de la doctora Van Dijk, un grupo holandés que también es bastante inquieto en este tema, publicando este metaanálisis en Human Reproduction Update. Y ellos lo que hicieron fue comparar los estudios que hacemos de rutina en estas parejas en quienes tenían 2 versus 3 pérdidas para ver si había alguna diferencia. Fíjense que tanto en el cariotipo anormal en padres como en las anormalidades uterinas, como en los laboratorios para síndrome de anticuerpos antifosfolípidos y para los laboratorios tiroideos anormales no había ninguna diferencia en términos de a quienes se les hacía luego de 2 versus 3 pérdidas. Esto, digamos, confirma que sería interesante iniciar los estudios con al menos 2 pérdidas y no esperar a una tercera pérdida. Sin embargo, si ustedes se fijan con la incidencia que por lo demás no es del todo clara, pero aparentemente por lo que está publicado en la literatura entendemos que la incidencia de la pérdida gestacional recurrente está entre el 1 y el 2%, es decir que en aquellas parejas que tienen 3 o más abortos, la incidencia es de 1 o 2%, es decir que alrededor de 1 o 2 parejas por cada 100 podrían verse afectadas por la pérdida gestacional recurrente. Sin embargo, si bajamos ese límite diagnóstico a 2 abortos, de pronto no suena tanto el aumento entre 2 a 5%, pero si lo miramos desde la perspectiva de la salud pública, pudiera ser importante. Fíjense que cuando hacemos el diagnóstico con 2 o más abortos, ya no estamos identificando a 1 o 2 parejas de cada 100, sino estamos identificando a 1 de cada 20 parejas. Y los recursos que vamos a tener que usar en estos más casos que vamos a diagnosticar pudieran ser importantes, sobre todo en los países en los que esto está, digamos, valorado desde el punto de salud pública. Lo siguiente, y esto también está algo claro hace años, es cuál es el riesgo de aborto espontáneo según la edad materna, y nosotros sabemos, y es algo ya conocido, que a mayor edad materna, mayor riesgo de aborto espontáneo. Esto está documentado en este estudio que es bastante bonito, publicado en el British Medical Journal por el grupo de Magnus, que es un grupo noruego, y ellos en un estudio prospectivo basado en sus registros poblacionales identificaron que el riesgo mayor, por supuesto, en neuploidias está en el grupo de más de 45 años, con cerca del 53% de probabilidad de un aborto espontáneo. En el grupo de 41 a 43, 33.2%, y fíjense que el menor riesgo de aborto espontáneo se encuentra entre los 25 y los 29, con 9.8%. Acá hay algo interesante, y es que es algo que también hemos empezado a documentar en los estudios de diagnóstico genético preimplantatorios, y es que en pacientes muy jóvenes, por debajo de los 20, hemos encontrado incluso un mayor riesgo de aborto espontáneo o de aneuploidías que en las pacientes entre 25 y 29. Esto más o menos lo tenemos claro y esto lo sabemos aconsejar a los pacientes, pero ya no dependiendo de la edad, sino del número de abortos. ¿Será que es diferente el cariotipo embrionario si hay más abortos previos? Y esta pregunta también se la hace un grupo japonés que lo publica en Fertility and Sterility ya hace unos años, pero ellos identifican que con 2 abortos o 3 abortos, la mayor probabilidad es que el embarazo sea exitoso. Eso lo conocemos bastante bien. Y por supuesto que cuando hay un aborto espontáneo, como ya lo decíamos ahora, lo más probable es que se trate de un aborto aneuploide, es decir, que la causa del aborto haya sido seguramente una aneuploidía. Pero fíjense lo interesante, y es que a medida que hubo más abortos previos en esta muestra de pacientes de 1.309 mujeres que tenían entre 2 y 20 abortos, fíjense que a mayor número de abortos, el cariotipo de estos restos era en mayor proporción euploide. Es decir, que a medida que hay más abortos, pudiera ser que la causa ya no es necesariamente una aneuploidía, sino que pudiera haber otra cosa detrás. Y esto es bastante interesante. Y entonces, ¿cuál es el riesgo de abortos según el número de abortos previos? Esto también es una pregunta interesante y sobre todo de cara a la consejería que le damos a los pacientes. Fíjense que cuando no hay abortos previos, en este metaanálisis que publicó el grupo de Kumarasamy, que son de Birmingham, el año pasado en el American Journal de Ginecología y Obstetricia, ellos identifican que en 362,000 mujeres provenientes de 7 estudios, el riesgo basal de aborto era de 11.3%, que esto más o menos se correlaciona con lo que ya sabemos de más o menos un 10% de riesgo de aborto sin antecedente de abortos. Pero fíjense que cada vez que hay más abortos, es decir, cuando hay un aborto previo, 2 o 3, 4, 5 o 6 o más, el riesgo aumenta y aumenta casi que de 10 en 10%, a tal punto que en las pacientes que tenían 6 o más abortos, estas son 315 mujeres provenientes de 10 estudios,
había el 63.9% de riesgo de aborto en este embarazo. Sin embargo, fíjense que esto se puede ver desde dos perspectivas. Si, por ejemplo, en las mujeres que tienen dos o tres abortos previos, el riesgo de un nuevo aborto es alto y es cercano al 30%, también es importante que les expliquemos que el riesgo de no aborto es cerca del 70%, y eso será interesante planteárselos y poder hablarlo un poco para dar consejería. Y entonces lo siguiente es, bueno, pasan por pérdida gestacional recurrente, pero ¿será que estas pacientes, estas parejas pasan por otras condiciones de mal pronóstico asociadas a la pérdida gestacional recurrente? Y lo cierto es que el grupo de Leslie Regan publicó hace ya también unos años en el Lancet un artículo interesante de 500 mujeres donde podían dar fe de esto. Fíjense que en ese entonces, con la definición de 3 o más abortos, ellos pudieron identificar que en estas pacientes con pérdida gestacional recurrente había riesgo de otras complicaciones, y esto lo tenemos que tener en cuenta a la hora de también evaluar estas parejas. Fíjense que había retrasos de la concepción o incluso necesidad de estudios de fertilidad en 32% de las pacientes. Había problemas como el aborto tardío, que es importante. No solo estamos viendo el aborto temprano, sino había hasta 22% de aborto tardío en el segundo trimestre en estas parejas. Óbito o muerte neonatal en un 6%, embarazos ectópicos, interrupciones voluntarias del embarazo dadas o necesitadas por una anomalía fetal en el 2%, e incluso complicaciones por prematurez y restricción del crecimiento hasta en un 20% en estas pacientes. Luego es necesario que empezamos a entender esta condición, esta enfermedad, como lo dijimos en la definición, y a estas pacientes como dentro de un todo, y más aún en un embarazo que estemos vigilando. Fíjense que habíamos dicho que hay problemas durante la concepción, implantación y aborto temprano, pero tenemos que entender el embarazo como un continuo, y la pérdida gestacional recurrente pudiera tener mayor riesgo de, como decíamos, aborto tardío, incluso diabetes gestacional, preeclampsia, que lo pongo con un asterisco porque un estudio reciente muestra que pudiera no ser el caso, pero hasta el momento entendíamos que pudiera haber más riesgo de preeclampsia en estas pacientes, mayor riesgo de parto pretérmino, cesárea e incluso de desórdenes neonatales. Así que es importante que no solo atendamos a estas pacientes cuando nos consultan con el antecedente de aborto o embarazados con un antecedente de pérdida gestacional recurrente, sino que lo entendamos como un continuo y entendamos el embarazo como un todo de 3 trimestres. Por último, dentro de esta introducción, dentro de esta caracterización de la enfermedad, quería no dejar de tocar la importancia del impacto emocional que tiene la pérdida gestacional en estas pacientes. Fíjense que tanto ansiedad como depresión, suicidio y estrés postraumático son factores de riesgo que vemos asociados a la pérdida gestacional recurrente. Fíjense que incluso con bastantes pacientes, e incluso ajustando los ORs por otras posibles variables de confusión, pudiéramos decir que hay un incremento de al menos 25% en el riesgo de ansiedad con un solo aborto, al menos de un 65% de depresión con un aborto, y por lo menos se aumentan las odds 1.8 veces del riesgo de suicidio en pacientes que tienen un aborto. Y también ya mencionábamos el estrés postraumático, así que son pacientes que no podemos dejar solas, que tenemos que acompañar desde el punto de vista emocional y que se van a beneficiar bastante de este acompañamiento. Pasando al diagnóstico del estudio, esto simplemente voy a señalar un poco qué nos dicen las guías hoy, y sobre esto se van a adentrar un poco más los siguientes expositores. Fíjense que tenemos dos guías que utilizamos hoy principalmente para atender a nuestras pacientes. La guía europea de la ESRE, que fue publicada en 2018 y ya está sometida nuevamente para publicación y debe estar por salir en algún momento en este año. Y la de la ACRM, que fue publicada en 2012 y que seguramente también estará cerca de actualizarse, y que ya han ido sacando algunos comentarios y algunos cambios en definiciones a lo largo de estos años desde el 2012 para acá. Estas guías se basan un poco, digamos, en el estudio de la pareja o de la mujer según qué etiología tenga la pérdida gestacional. Fíjense que en el 45% de las veces, y esto puede variar un poco dependiendo de la serie y del artículo donde se encuentre esta caracterización, pero lo importante es que veamos que en una gran proporción el la pérdida gestacional no tendrá una explicación clara. En un siguiente porcentaje, con 18%, tenemos las causas autoinmunes y después las anatómicas. Y fíjense que una de las que más nos preocupan y que muchas veces las que más tratamos y pedimos estudios son las trombofilias, pero si se dan cuenta,
e incluso juntándolas con las causas infecciosas y con otras causas, no hacen parte de más del 4% del total de las etiologías. Luego, esto será importante también de cara a cómo estudiar a nuestros pacientes y cómo aconsejarlas. Lo que hace la ESRE es categorizar las pruebas en tres: pruebas que no se recomiendan hoy con los estudios que tenemos, pruebas que se pudieran recomendar en el marco de investigación o explicativo, y pruebas que sí definitivamente están recomendadas en el estudio de la pérdida gestacional. Entonces, dentro de las pruebas no recomendadas tenemos estas. Están lo que llaman ellos los otros test inmunológicos, donde tenemos estas como los anticuerpos, las células NK y los anticuerpos anti-HLA. Los test metabólicos y hormonales como parte del estudio de la pérdida gestacional recurrente. Puede que por otra situación clínica veamos necesario el estudio, por ejemplo, del síndrome de ovario poliquísticos, pero precisamente para la pérdida gestacional recurrente no se recomiendan ninguno de estos estudios. Estamos hablando de estudios para ovario poliquístico, nuevamente, glicemia, prolactina, estudios de reserva ovárica, andrógenos, LH, homocisteína. Segundo, y como mencionaba ya, están las pruebas que debemos considerar, pero que son únicamente en el marco de que sean explicativas o en el marco de investigación. Y aquí están catalogadas pruebas o test genéticos cuyo, digamos, razón para dejarlas en esta categoría es que podrían beneficiarse las pacientes o las parejas de consejería genética y, como seguramente explicará a continuación el doctor Klickman, podrán beneficiarse de información y consejería respecto al diagnóstico genético preimplantario para neuploidías. Los test inmunológicos igualmente, puesto que no tienen un tratamiento específico disponible, y eso también se profundizará en el día de hoy. La fragmentación del ADN, que es algo que se viene estudiando bastante en los últimos años, pero que a hoy lo único que tenemos es que una vez identificada deberíamos hacer consejería sobre el estilo de vida en los hombres. Luego, esta es una de las pruebas que es a considerar. Y por último, las trombofilias hereditarias. Y las pruebas que definitivamente sí están recomendadas son los anticuerpos antifosfolípido. Precisamente las guías recomiendan únicamente dentro de esta categoría verde los anticuerpos anticardiolipinas y el anticoagulante lúpico, y ellos dejan la detección de los anticuerpos contra la beta-2-glucoproteína como una de las pruebas a considerar, sobre todo en el caso que haya habido más de 2 pérdidas del embarazo. Sin embargo, es frecuente que las pidamos estas 3 juntas dentro de todo el paquete, y esto se pudiera hacer. Y si están, digamos, dentro de las pruebas recomendadas justamente porque las medidas que se utilizan para el manejo parece que tienen, digamos, evidencia lo suficientemente clara para recomendarlo así. Es decir, que en estas pacientes en quienes identificáramos el síndrome de anticuerpos antifosfolípido, pudiéramos tratarlas con aspirina a bajas dosis o con heparina profiláctica, y esto pudiera ser beneficioso para las parejas, y esto se verá también en una charla del doctor Castro más adelante. Las anormalidades tiroideas, que esto tiene un poco más de, digamos, está más claro en el hipotiroidismo manifiesto con el tratamiento con levotiroxina, pero tiene algo más de controversia cuando el hipotiroidismo es subclínico o cuando solo hay anticuerpos. Y por último, las anormalidades uterinas identificadas por ecografía 3D, ya que ciertas de estas patologías podrían tener beneficio al tratarse en estas parejas, y esto seguramente lo tocará más adelante el doctor Byron. Por último, y este es digamos, seguramente a donde vaya a migrar por lo pronto el algoritmo de tratamiento de nuestras parejas, y es que se ha publicado ya algunos artículos que han visto que cuando únicamente hacíamos digamos, este mismo algoritmo que acabo de presentar o esta misma serie de pruebas que acabo de presentar, lo más probable es que encontráramos alguna prueba normal en el 42.9% de las pacientes, pero se nos iban a quedar más de la mitad con pruebas normales sin necesariamente serlo. Si en cambio estudiábamos los restos del aborto o los productos de la concepción, como también se llaman, solamente íbamos a identificar cerca del 60% de estas pruebas como normales. Lo que han propuesto algunos grupos de investigación es que si sumáramos estos algoritmos como el de la ESRE o el de la ACRM de diagnóstico, es decir, evaluar síndrome anticuerpo antifosfolípido, ecografía 3D y pruebas tiroideas, más los productos de la concepción o los restos del aborto, pudiéramos identificar hasta un 91.8% de las pacientes, y entonces se nos quedarían con un diagnóstico normal, digamos, sin diagnóstico, únicamente 8.2% de las pacientes. Esto pudiera ser interesante para aconsejar y guiar a nuestros pacientes cuando estén pasando por una situación como esta.
Como tercer punto, quiero hablar de algunas controversias en la prevención y el manejo, principalmente centrándonos en el hecho de, o en la utilización o no de la progesterona como prevención en un siguiente aborto, y unas dos palabras sobre la aspirina y los anticoagulantes en el marco que no haya síndrome de anticuerpo antifosfolípidos. Respecto a la progesterona, en 2015 se publicó el ensayo clínico controlado en New England Journal de Medicina del grupo de Kumarasamy de Birmingham, donde pensábamos que íbamos a obtener la respuesta final acerca de si utilizar o no la progesterona para el antecedente de aborto espontáneo. Ellos publican el estudio PROMISE, que es utilizar una población de mujeres con abortos espontáneos recurrentes, inexplicados, que intentaban concebir de forma natural, y las aleatorizaron a utilizar 400 miligramos de progesterona micronizada vaginal 2 veces al día cuando tuvieran 6 o más semanas y hasta la semana 12 de embarazo, comparándolas con placebo. Su desenlace principal fue nacido vivo más allá de las 24 semanas y aleatorizaron a 825 mujeres. Fíjense que en el desenlace de nacido vivo de más de 24 semanas no lograron encontrar diferencias entre la progesterona y el placebo en el grupo de mujeres que tenían aborto espontáneo recurrente. Fíjense que a pesar de que hay un 65% de nacido vivo en el grupo de progesterona y 63% en el de placebo, este 2 o casi 3% no tenía el estudio el poder para demostrarlo como diferente. Luego, hasta el momento, a pesar de haberlo pensado, no nos podía responder la pregunta. Incluso aquí lo vemos en la Kaplan-Meier de ese mismo estudio, en esa curva de tiempo al evento, donde vemos el cociente de riesgo de 1.04 y el intervalo de confianza de 0.91 a 1.19, es decir, que no había ninguna diferencia entre usar progesterona o placebo para evitar un siguiente aborto en quienes tenían el antecedente. Posteriormente, en 2019, el mismo grupo publicó el estudio PRISM, que era, digamos, similar, pero en este caso la población era un poco diferente. Eran mujeres con hemorragia en el embarazo temprano que se aleatorizaban nuevamente a 400 miligramos de progesterona micronizada por vía vaginal 2 veces al día hasta las 16 semanas de embarazo, desde el evento del sangrado, comparándolas contra placebo. En este caso, el desenlace era nacido vivo más allá de las 34 semanas y aleatorizaron en esta oportunidad a 4.153 mujeres. Fíjense nuevamente en el intervalo de confianza y en el riesgo relativo, que es de 1.03 con este intervalo de confianza y con una P, es decir, que en esta oportunidad tampoco se pudo demostrar diferencias entre la progesterona y el placebo para evitar el riesgo de un nuevo aborto en estas pacientes que tenían un sangrado en el embarazo temprano. Sin embargo, dentro del protocolo de este estudio se planteó la posibilidad de hacer un análisis posterior de subgrupos dependiendo del número de abortos que tenían, y ya lo vamos a mirar a continuación. Nosotros hicimos este metaanálisis utilizando el software estadístico R y queríamos evaluar, digamos, si encontrábamos algún beneficio de la progesterona comparándola con placebo, si juntábamos los dos estudios, tanto el PRISM como el PROMISE, que aunque sabemos que la población era un poquito diferente, queríamos ver qué encontrábamos. Fíjense que y tenemos resultados bastante similares, es decir, si hacemos un metaanálisis del PRISM y del PROMISE, no vemos beneficio de la progesterona comparándola con placebo, pero ya vamos a decir algo más al respecto. Primero, ese análisis de subgrupos que les había comentado. Fíjense que cuando ellos evaluaron el número de abortos previos, es decir, en aquellas pacientes del estudio que tenían 3 o más abortos, en estas pacientes sí se vio un beneficio de la progesterona. Fíjense que había al menos un 8% más de nacido vivo en estas pacientes que tenían 3 o más abortos. Cuando lo hicieron con aquellas pacientes que tenían al menos un aborto o más, también encontraron diferencias y al menos había un 3% más de nacido vivo en estas pacientes comparándolas con placebo. Ellos hacen un análisis juicioso de este análisis por subgrupos en una publicación posterior el año pasado en el American Journal de Ginecología Obstetricia. Y una de las preguntas que se hacen es si esta explicación estadística, que siempre debe verse con pinzas cuando se hace un análisis posterior a la publicación, pudiera verse más bien al azar. Fíjense que aquí les pongo la P de esa interacción, es decir, que aparentemente esta diferencia encontrada a posteriori no parece ser debida al azar y pudiera ser que tenga valor el hecho de tratar con progesterona a estas pacientes. Ya lo vamos a ver más adelante.
En este análisis que les comentaba del año pasado, ese mismo grupo hace entonces un metaanálisis incluyendo sus dos estudios, el de 2015 y el de 2019, y los estudios que estaban publicados hasta el momento. Fíjense que cuando tanto para amenaza de aborto como para aborto recurrente, ellos encuentran diferencias, un aumento en el embarazo en curso y en el nacido vivo utilizando la progesterona. En la amenaza de aborto, al menos un 1% más de nacido vivo y en el aborto recurrente al menos un 3% más y en el estimador global, juntando los dos subgrupos, también al menos un 3% más de nacido vivo utilizando la progesterona. Pero digamos que en este metaanálisis ellos incluyen tanto embarazo en curso como nacido vivo en los desenlaces de interés e incluyen no solamente ensayos clínicos aleatorizados, sino incluyen también estudios cuasi aleatorizados. De tal forma que nosotros reprodujimos el metaanálisis, pero únicamente incluyendo los estudios que fueran únicamente ensayos clínicos y que únicamente incluyeran el desenlace en nacido vivo. De esta forma, fíjense que haciendo el mismo análisis por subgrupos, también utilizando el software estadístico R, ya no encontramos las mismas diferencias cuando hicimos el análisis por subgrupos, de tal forma que en la amenaza de aborto no había diferencias entre la progesterona y el placebo y en el aborto recurrente tampoco. Sí las encontramos en el estimador global del metaanálisis, donde encontramos al menos un 1% más de nacido vivo utilizando la progesterona versus el placebo. Y fíjense acá un detalle, y es que para este metaanálisis utilizamos digamos, una técnica estadística no novedosa, pero que viene tratando de implementarse un poco más en los metaanálisis, que se llama el intervalo de predicción. Y este intervalo de predicción es como una especie de intervalo de confianza, pero que me permite aconsejar a las pacientes. Digamos que la definición de este intervalo de predicción es cuál va a ser mi consejería para pacientes futuras. Es decir, que lo que uno pudiera decir es que entre el 1 y el 8%, o que vamos a incrementar entre un 1 y un 8% el nacido vivo en las pacientes que utilizan progesterona comparándolas con placebo. Y esto al final es similar a la conclusión que hace el grupo de Birmingham del doctor Kumarasamy. Ellos lo que proponen al final de sus estudios y basado en este análisis del año pasado es que en pacientes que tengan 12 o menos semanas y que se presenten con sangrado, si no tenían pérdidas previas, el manejo debe ser el usual. Si en cambio tenían al menos una pérdida del embarazo anterior, estas pacientes podrían beneficiarse de la progesterona vaginal micronizada, dándolas a 400 miligramos por 2 veces al día hasta la semana 16. Y fíjense que estas pacientes, el nacido vivo va a aumentar en al menos un 3% y vamos a necesitar al menos 20 mujeres para aumentar un nacido vivo en aquellas que tenían al menos un aborto y vamos a tener que tratar a 3 mujeres para aumentar un nacido vivo en aquellas que tenían 3 o más abortos. Una palabra acerca de la aspirina o la heparina. Esto se tocará seguramente más en la charla del doctor Castro, pero esto es exclusivamente para mujeres que tuvieran aborto recurrente inexplicado, no por SAF. En este estudio interesantísimo de 2010 del grupo de Candorp en el New England Journal, ellos ven que no hay ninguna diferencia en el riesgo relativo, es decir, que no había ninguna diferencia entre tratarlas con aspirina más nadroparina o aspirina sola comparándolas con placebo en el nacido vivo cuando vemos el riesgo relativo para ambos y los intervalos de confianza y esto para el análisis por intención de tratar y tampoco para las mujeres que se analizan desde que estaban embarazadas. Esto y digamos esta otra diapositiva donde podemos ver que en la evidencia que hoy tenemos para el desenlace aborto, no tenemos diferencias y la calidad de la evidencia es baja, con un solo estudio que incluye 196 pacientes para heparina o aspirina, heparina más aspirina o aspirina sola en pacientes con antecedente de pérdida gestacional recurrente sin SAF. Y cuando miramos el desenlace nacido vivo, tampoco vemos que hay diferencias a favor del anticoagulante con aspirina o sola la aspirina en 327 mujeres provenientes de 2 estudios, en este caso con calidad de la evidencia moderada. Es decir, que como manejo empírico pudiera no tener valor a hoy el uso de anticoagulantes o aspirina o estas juntas en estas pacientes sin diagnóstico de SAF. Y por último, brevemente, pronóstico y consejería. Es importante que entendamos que a partir de la pérdida gestacional recurrente tendremos que hablar también de desenlaces obstétricos perinatales. Fíjense el aumento en el riesgo, incluso con ORs ajustados en el riesgo de abrupcio, al menos un 21% más de abrupcio en aquellas que tenían 3 o más abortos. El riesgo también de placenta previa que aumenta. Vean que con un OR ajustado para otras variables de confusión, al menos un 34% más
4% de placenta previa en aquellas que tenían 2 o más abortos. Fíjense que en cuanto a los desenlaces perinatales adversos, lo mismo. Parto pretérmino al menos 13% más, 39% en aquellas que tenían 3 o más abortos, bajo peso al nacer al menos un 10% más y óbito fetal, que esto es muy importante, al menos 17% más en aquellas que tenían 3 o más abortos. Y en cuanto a los desenlaces adversos de salud materna, lo mismo. Complicaciones cardiovasculares más frecuentes, al menos un 10 y un 16% según el número de abortos en las madres que tenían pérdida gestacional recurrente. No así diferencias en ACV en aquellas mujeres con 3 o más abortos, pero sí eventos de trombosis venosa con un odds importante, al menos 1.48 veces más comparado con mujeres que no tenían los abortos. Como consejería, fíjense que cuando miramos estas pacientes, es decir, prácticamente estamos diciendo que no hay que hacer mucho cuando el aborto es inexplicado. Ya hablaremos sobre las causas puntuales a lo largo del simposio, pero fíjense que cuando observamos estas pacientes, aquí 719 de ellas en desenlaces embarazo o parto dentro de los 5 años posteriores a la pérdida gestacional recurrente, es decir, ya habían tenido las pérdidas y ahora un nuevo embarazo. A 24 meses, entonces, ellas tuvieron una tasa de nacido vivo del 52% y a 5 años cerca del 65% de nacido vivo después de una pérdida gestacional recurrente. Luego, en muchas ocasiones tendremos que tranquilizarlas. Y esto mismo, en una publicación bien bonita de este año en Human Reproduction por el grupo nuevamente de Astrid Colte, donde ellos miran la probabilidad de nacido vivo según la edad de la madre en el próximo embarazo y según el número total de abortos anteriores. Entonces, fíjense que en el eje X, edad materna, en el eje Y, probabilidad de nacido vivo, y en las convenciones por color, el número de pérdidas. Entonces, por ejemplo, en una paciente que tenga 35 años y que tenga, por ejemplo, una pérdida previa o 2 pérdidas previas, por ejemplo, la probabilidad de nacido vivo es cercana al 75% y esto sale de un registro poblacional en Dinamarca de 1.285.000 mujeres. Luego, esta es una herramienta interesante para que podamos aconsejar a nuestras pacientes. Y para terminar, las conclusiones y lo que quiero que nos podamos llevar a la casa. Lo primero es que el embarazo es un continuo, ya lo dijimos, hay que entender la pérdida gestacional recurrente como una patología o sí, una enfermedad, como lo definimos, que va a estar presente a lo largo de todo el embarazo y que tendremos que prestar atención a todos los momentos de este, que seguramente este va a ser nuestro algoritmo diagnóstico y esto es básicamente lo que les mencioné de la ESHRE sumado a lo que ya tenemos de evidencia en progesterona, aquellas que tenían más de un aborto y que se presentaran con sangrado. Y por último, utilizando en la medida de lo posible el diagnóstico de los restos abortivos a raíz de cromosomas para entender, para tratar de tener más diagnóstico y no dejar a las pacientes o a las parejas sin un diagnóstico. Y esto poder o que nos permita hacer una mejor consejería. Y para finalizar, entonces, que entendamos, que nos llevemos el mensaje que esta es quizá la complicación más frecuente del embarazo y así la tenemos que ver. Es importante que determinemos el verdadero impacto, la verdadera incidencia y sobre todo que luchemos por conocer este impacto en nuestro país y nuestra región, porque todos los números y los estudios que tenemos provienen de o Europa o Estados Unidos. Que seamos muy juiciosos en el acompañamiento emocional, que entendamos el impacto psicológico emocional para ambos en la pareja y que debemos poder hablar del pronóstico y usar la medicina basada en evidencia sin miedo para tratar a nuestros pacientes. No siempre tendremos que pedir lo que no está ahorita, digamos, soportado por la evidencia o tratar con lo que no está soportado la evidencia, porque además el pronóstico en general en este grupo de pérdida gestacional sin causa aparente en general es bueno. Y con eso, muchísimas gracias por su atención. En este código QR quedan todos los artículos que utilicé como bibliografía para esta revisión para que los puedan descargar. Muchísimas gracias y muchas gracias por la invitación.